Muy buenas tardes. Tengo a mi mano derecha el gusto de presentarles al doctor Hickel Littelmann. Él es profesor con doctorado en Neuropsicología del Desarrollo del Departamento de Psicología del Centro Tecnológico Humano de la Universidad en Finlandia y tiene un acuerdo importante con la UNESCO. Entre sus áreas de especialización, él es psicofisiólogo con especialidad en dislexia. Tuvo varios cargos académicos en el transcurso de su carrera profesional, como investigación en la Academia de Finlandia, profesor adjunto de la Universidad de Helsinki, es segundo presidente de la Universidad en Finlandia. Actualmente tiene varios proyectos que son relevantes, como el apoyo a la lectura de niños en Zambia, apoyo a la adquisición de la lectura mediante juegos computarizados para niños, niñas con riesgo de dislexia. Y entre sus contribuciones científicas más importantes se encuentra una investigación relacionada con trastornos del aprendizaje como barreras para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, quiero darle la bienvenida y la palabra para que pueda realizar su exposición al doctor Hickel Littelmann. Dear ladies and gentlemen, Damas y caballeros, estoy muy feliz de estar aquí y de estar sentados por tantas horas. Agradezco mucho su paciencia. Todos ustedes, los que lean ingleses, pueden ver el título. Es un poquito diferente comparado a lo que se quería entender, pero para comprender la identificación y la prevención de la dislexia y entender en una mejor manera, y esto es lo que trato de introducir para ustedes también como un tipo de introducción de la siguiente presentación, a la cual tendré el día de mañana, en donde les hablaré más sobre las operaciones globales y los esfuerzos para los niños en aprender a leer. Y así que pueden ver que estoy conectado a la UNESCO y que se me ha prometido que yo debo hacerlo mejor para que los niños aprendan a leer independientemente de cuál sea la razón por la cual no están leyendo. Así que pueden ver que hay un gran número de niños que no están aprendiendo a leer en el mundo el día de hoy. En aquellos países en donde los estudios remediales son muy buenos, aún hay niños que no aprenden a leer y a escribir por una dislexia severa. Y en muchos países pobres, sobre todo, la enseñanza no es lo suficientemente buena o típicamente desarrollan problemas de lectura. Así que ahora hago un énfasis en escritura, en el sentido de que el español, por ejemplo, es muy fácil leerlo y escribirlo. Cada letra representa su propio sonido y cada fonema está representado por una sola letra. Esto es muy diferente comparado al inglés. Y cuando estamos hablando sobre habilidades de lectura, hay una conexión que se crea entre a quien ya maneja el lenguaje hablado y el escrito. Para ser capaces de conectar
los segmentos de un artículo hablado y que corresponda con el escrito, y esto hace la gran diferencia entre diferentes alfabetos y en alfabetos no escritos, como por ejemplo en chino. El reto es aún más grande porque tienen demasiados caracteres y símbolos para conectar con la lengua hablada. Así que yo supongo que el español es relativamente similar comparado al finlandés. Son como 30 letras, y aprender los sonidos de estas letras significa que alguien ha aprendido el contenido básico de la lectura, porque uno debe de inventar que poniendo esos sonidos en el orden de letras te hagan capaz de leer. Mucha gente, supongo, en español, hispanohablantes y también que hablan finlandés, saben que el día cuando aprenden a leer, y ese es el día en donde se inventó poniendo estas letras en orden, significa leer. En lectura transparente uno puede leer sin siquiera saber lo que la palabra quiere significar. Uno puede leer tan fácil como se lee. Y esto es de alguna manera una manera muy agradable, y también hace que los niños sean muy vulnerables a utilizar lenguaje escrito. No están siguiendo yo ya les di una pista de la razón principal por la cual los niños tendrán problemas al aprender a leer tan fácil como otros, porque muy seguido es un idioma tan transparente. La diferenciación de diferentes fonemas al escuchar es difícil para ellos, así que no pueden conectar el sonido. Los sonidos son muy sencillos de confundir y de unirlos. Si no hay diferencia de sonidos, es muy difícil conectar las letras. Cuando en una clase en Finlandia el grado de aprendizaje es es un gran número de hablantes de finlandés ya hablan al entrar a la escuela, y prácticamente todos pueden ya leer al final del primer año. Pero cuando vemos esto, vemos algunos niños de 10 a 15% no están aprendiendo en la misma velocidad. Necesitan más tiempo para aprenderse los sonidos de las letras, y queremos ayudar a estos niños para que no necesiten este tipo de situación en la cual ellos piensan que son diferentes comparados a sus compañeros de clase. Habrá una intervención temprana para aprender, para no hacer una diferenciarse de los demás alumnos. Esto es un estudio que se inició antes de que estemos teniendo un estudio intensivo, y la mayor parte de ellos ya tienen 18 años de edad. Así que ya son casi adultos los niños de este estudio, y prácticamente sabemos todo sobre su desarrollo. Lo que queríamos aprender es que hizo que estos cerebros fueran diferentes de sus compañeros. ¿Cuáles los predictores comportamentales utilizados para identificar, para saber qué necesita cada uno? Y después, ¿cuáles son los medios para ayudarlos a tiempo? Así que iniciamos con 10,000 familias. En Finlandia, todas las familias que reciben un salario están registrados, así que se les habló para saber si tenían algún o no algún problema para leer. Esto podría
ser de origen genético por un mapeo que se hizo fácilmente, un cuestionario, y después valorando en qué nivel se encontraría cientos de familias en donde un padre tenía algún problema de lectura, o familias donde tenían opcionales donde no tenían genéticamente problemas. También comenzamos a seguirlos desde el nacimiento, haciendo una valoración frecuentemente anual. Y como pueden ver, podíamos tener el control donde no había un antecedente y ellos participaban de todas maneras. Todos han sido valorados hasta el 9º año de secundaria, 8º grado, segundo de secundaria, y ven que no son muchos. Y tenemos también niños que se les enseña en el mismo salón y que no se controla el efecto del maestro. Tenemos un gran número de niños fuera de los salones. Y este es como un resumen de los factores predictivos. Como la mitad de esos niños que tuvieran antecedentes familiares de lectura tenían dificultades para leer, y podemos saber quién pertenece a esta mitad y quién tendrá problemas y quién no va a tener ningún problema. Y hasta la edad de 3 o 5 años, inmediatamente después del nacimiento podemos saber con un sistema de predicción, pero obviamente eso solamente es algo académico. Nosotros no lo recomendamos para su uso en la práctica común. Es mucho más sencillo ver que niños que necesitan ayuda y mostrarles cómo identificarlos. Este es unos perfiles de todos aquellos individuos que terminaron teniendo problemas. Pero pueden ver que hay poco conocimiento. Él diferencia a aquellos niños que tienen al menos una desviación estándar en sus habilidades de lectura. Ninguno de estas medidas está tan claramente diferenciada de niños que necesitan ayuda. La percepción del lenguaje se relaciona a una mitad, pero son 3 o 4 que no están utilizando este método, pero ninguno se queda sin observación o sin la ayuda si la necesita. Si ven qué tan fácil pueden ver diferenciar los sonidos de las letras. Los niños tendrán dificultades para aprender a leer y también en memorizar los nombres de las letras. Así que el modelar en cómo funciona la lectura en escritura transparente, podemos que las letras, el conocimiento de las letras toma todas las variantes fonético, que lo que es el rango típico de predictibilidad en los anglófonos. Así que los sonidos de las palabras, de las letras en los nombres es predictivo y se le explica del conocimiento fonético. También la influencia de la lectura, obviamente la fluidez de los sonidos
da un poquito de variantes que pueden tratar de predecir la fluidez de la lectura en el futuro. Hicimos una valoración muy detallada de los conocimientos lingüísticos y vemos una valoración de las áreas del lenguaje en todas estas edades ahí en la lista, iniciando desde la edad de 12 meses, continuando hasta la edad de lectura. Y después pudimos modelar el desarrollo, las reglas de desarrollo sobre las dificultades de aprender a leer. Así que esto es muy complicado y como quiera aún se hizo posible. Así que este es como un resumen del desarrollo, de las rutas de desarrollo. Podemos entender esta fotografía iniciando por la valoración de la lectura desde un inicio al final, y podemos ver cómo estas líneas que están que son oscuras, que de hecho no es este papel. Estas calificaciones de baja lectura es una desviación, pero llamado grupo en declino, y que tienen el conocimiento fonético y se va hacia abajo, y relativamente durante la edad donde tenía que subir como un niño normal. Y también es lentamente dando un nombre al grupo como son los conocimientos básicos de lectura durante el segundo año. Pero nuestra gran sorpresa también dio como hubo también un lenguaje temprano en esa línea roja, y podemos ver que está un poco más abajo de la desviación estándar, lo que significa que los conocimientos básicos de lectura ya están al final del segundo año, pero no es de tanta sorpresa. Aquellos que tuvieron buenos conocimientos de lenguaje tempranos son muy buenos en la comprensión de la lectura, y esto es nuestra valoración, y obviamente lo que son los niños normales. Pero hay otros dos grupos que ya tienen problemas en aprender los conocimientos básicos, pero aún están un poquito atrás en los conocimientos. ¿Qué es importante saber? Si el conocimiento temprano del lenguaje se comporta de manera, si los niños empiezan a hablar más lentamente que otros, puede suceder. Más del 10% de los niños no tienen muchas palabras a los 2 años de edad. Y si ese tipo de niño que habla ya tardíamente también tiene problemas en comprender el lenguaje hablado a esta edad, entonces este niño tiene un alto riesgo de no ser tan bueno al ser un buen lector y que comprenda lo que lea. A los 14 años después, estos jóvenes tienen los peores resultados. Esto significa que estos pocos que tienen problemas de comprensión del lenguaje hablado necesitan ayuda temprana, y todos todo esto debe estar dentro de la escuela. Así que es solo para ilustrarles de las técnicas preventivas llamado Graph-O-Game, la tecnología Graph-O-Game y Graph-O-Game, y es muy sencilla. Se hacen conexiones y los niños se interesan en jugar, y les está ayudando a aprender los sonidos de las letras y las palabras. Esto es una fotografía clásica y que se ve aquí cómo se presenta, pero les da los principios básicos.
Primero, las letras que están cayendo y una está por tus audífonos, el sonido de uno de ellos, y uno tiene que elegir la letra que se está representando el sonido que viene al audífono. Esto puede tener 2 letras o más letras y puede ser muy sencillo diferenciar las letras, y entre más se hace cada vez más difícil diferenciar los sonidos de las letras y esto puede ir por todas las dificultades que los niños pueden tener en diferenciar los sonidos para conectarlas a otros a artículos, y las letras se les ha mostrado cómo van las sílabas, enseñarles a ensamblar sonidos de acuerdo al orden de las letras, y así es muy sencillo. Y el lado derecho enseña al maestro dónde está el problema de este juego, dónde están las dificultades. Este sonido M se le da en los audífonos, y las letras qué letras se han elegido incorrectamente cuando escuchan el sonido M, y pueden ver que esta y esta no han sido elegidas correctamente, y como la L ha estado presente 17 veces en este sonido y continúa a ser el sonido elegido. Así que muestra cómo en cada momento del aprendizaje solamente obteniendo un poco de retroalimentación. Esto muestra qué tan rápido los sonidos de las letras se aprenden. Toma de 2 a 4 horas dependiendo del individuo. Cuando esas son letras típicamente finlandesas que se aprenden, aquellas pocas que están muy solas porque son aprendizaje muy lento, que son niños autistas que se considera que sean otra cosa. La mayor parte de los niños en riesgo aprenden relativamente fácil en este ambiente, y aquí seguimos a los niños durante 3 años que tenían cursos remediales, y quien obtuvo estos cursos se les da la oportunidad de utilizar un cuarto del tiempo de cursos remediales para jugar al juego en vez de estar escuchando a los ejercicios remediales. Así que esto es entrar a este grupo. Los seguimos a todos estos niños, y lo que obtuvimos al final del 3er año es que vimos que todos los niños que fueron capaces de utilizar uno del tiempo con el juego logró el nivel de los niños normales. Así que aquellos que hicieron cursos remediales cara a cara nunca llegaron a este nivel. Así que tenemos un número de estudios que tienen que ver con aprender a nivel cerebral. Nos interesamos entonces en tratar de utilizar el Graphogame en un momento dado para ver cuál es la persona correcta. Esta persona de contacto, la que está a la derecha. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que tuvimos diseño del Graphogame con el contenido principal y el mismo juego Graphogame con un contenido cotejado. La interacción entre estos dos mostró que estos estaban recibiendo un contenido escrito, mostraron el cambio esperado en el cerebro después de una relativamente corta exposición a este juego. Entonces, esto resume cómo este tipo de aprendizaje y el ambiente debe utilizarse. Esto también, supongo yo, es algo común para todo tipo de enseñanza de lectura.
la adquisición de la lectura puede ser muy apoyada fuertemente, y el Graphogame está basado sobre fonéticas y utilizando las técnicas óptimas de fonética, de phonics. Este tipo de técnica está esperada. Los niños de menos de 7 años no necesariamente estarán muy interesados en ese tipo de aprendizaje, y es por ello que en Finlandia no empezamos a enseñar la lectura usando la fonética antes de los 7 años, y a pesar de que empiezan 2 años después, como en el Reino Unido, estos niños están en el tope superior de los estudios. Entonces está bien empezando a los 7, siempre y cuando la técnica sea la correcta, bien teniendo el sonido activo de los sonidos, y uno tiene que contar con un ambiente muy positivo. Significa que la mayoría de los eventos se hacen con éxito. Esto mantiene interesado al niño para continuar con el juego. Los retos. Vamos a hablar un poquito acerca del aprendizaje del inglés utilizando este tipo de tecnología. ¿Sabe? Cero, ninguna de las letras en inglés está representando los mismos sonidos siempre en inglés británico. Significa que sería muy equivocado condicionar y enseñar las letras individuales si no son siempre válidas el sonido. Significa que uno tiene que utilizar muchas unidades. La cantidad de letras que uno tiene que ver para la lectura del inglés son 4. Entonces necesitamos utilizar más unidades, y esto muestra el porqué. Es muy extraño que en el inglés el nombre de las letras, las prácticas, la letra I, por ejemplo, se conoce como la I. De hecho es la I, y es más consistentemente ese sonido que hace la letra del vocable I, no I. Eso es porque con mucha frecuencia ocurre antes de la E. Entonces, este tipo de análisis nos brinda una buena entendimiento de cómo en el inglés se puede introducir y cómo las letras se seleccionan con el fin de escuchar las conexiones. Entonces, esto se ha realizado en colaboración con los mejores expertos de inglés en el inglés. Entonces, por ello, nosotros utilizamos el Graphogame para hacer unidades más pequeñas, como 2 unidades y unidades mayores, para competir en un momento dado, y el juego funciona así. El animalito dispara la alternativa correcta. Ese es uno de los juegos para relacionar esquemas muy diferentes, pero siempre el principio es el mismo. Escogen estos de artículos escritos en base al inglés hablado. Y ahora, cuando utilizamos estas unidades pequeñas y grandes, podemos ver que la unidad mayor es más efectiva, pero ambos de estas formas de enseñar son más efectivas que la mejor de todas las publicadas técnicas caras de intervención para el inglés. Entonces, en este caso, cuando el Graphogame se utiliza, los niños se enseñan solos, no se requiere de adultos, pero es el segundo mejor de los entrenamientos, y ha sido muy caro basado en expertos, comparado al segundo mejor. Bien, unas cuantas palabras para introducirles a lo que estamos haciendo hoy día y lo que les voy a contar mañana también. Actualmente hemos ayudado a otros niños finlandeses ya lo suficiente, entonces ahora podemos pasar a ayudar a otros países fuera de Finlandia. El principio y la forma en que este juego ayuda a los niños a aprender significa que es tan efectivo e independiente de si el motivo de batallar con aprender la lectura es biológico, es decir, si hay dislexia, o si es por enseñanza equivocada, como muchas veces ocurre, especialmente en África, o si es por falta de apoyo
social. Esto enseña independiente de los motivos por los cuales estos niños están confrontando problemas en el aprendizaje. Bien, nuestro principio es que no estamos dándole a nadie oportunidad de usar este juego sin primero mostrarles que es realmente efectivo. La implementación de los sonidos de ese idioma se realiza correctamente para que ayude realmente, y que la forma en que está instituido ayuda para conservarlo en manos del sujeto suficiente tiempo. Bien, al igual que en Finlandia fue disponible ya por muchos años, ha estado disponible y tenemos cientos de miles de usuarios, que en el mejor momento puede haber 20,000 usuarios que lo usan en un solo día, aunque la edad por cantidad es de solo 60,000. Significa que realmente es muy popular. Funciona con todo tipo de sistemas de usuarios, en chip, en Android, en Apple y teléfonos celulares, y esto es por ello que tenemos un estudio en África utilizando aparatos que tienen menos de $30, y ahora en África la mayoría de las familias tienden a contar con este tipo de dispositivos, entonces es relativamente fácil el diseminar este programa. Este viene siendo una descripción de los países en donde el Graphogame se está corriendo la investigación con esto actualmente. Podemos ver cómo en este continente tenemos solo 2 países donde tenemos estudios que están actuales. En Chile prácticamente ya está listo para arrancar, y en otros países se acercan inclusive más. Estas universidades tienen representativos del área de lectura que han firmado la declaración junto con nosotros para que entonces se explique cómo el Graphogame puede ser realizado para ayudar a todos, y esto esperamos que nos va a servir para conseguir los fondos necesarios para cada país. Todo lo más transparente posible, es decir, que todo lo que hacemos está publicado, y principalmente con acceso libre para todos. Entonces es fácil y libre para que todos lo usen, y todo esto que se menciona aquí es gratuito. Entonces cuando acudes a esa dirección, al hacer búsqueda en Google encontrarás mucho de eso sin tener que poner tanta dirección. Es aprender, por ejemplo, un resumen de este estudio longitudinal. Lo tenemos publicado ya cerca de 300 artículos de este estudio longitudinal. Sin embargo, que ha sido publicado por Springer nos explica el contenido mayor y los resultados en un solo artículo. En esta tecnología humana, en este journal de tecnología humana, que es de acceso libre también, nos explica profundamente la explicación del Graphogame, y por qué al leer esto vas a saber prácticamente todo. Vas a ver todo lo que ha querido aprender acerca del Graphogame. Ahora, si quisiera usted tener un demo, una demostración de este juego, podría tener el juego en inglés y de esta página de información de Graphogame. Lo consiguen en inglés. En Chile ahí está la versión en español, y si a alguien le interesa en intentarlo con esto, es probable, es factible al enviarme un correo electrónico a un servidor. Entonces, si si se interesan seriamente como oportunidad para iniciar a hacer investigación relacionada con Graphogame, entonces yo les recomiendo que nos hagan contacto con esta dirección, y siempre está disponible. En inglés se explica todo lo que viene para el Graphogame, y hay más idiomas. Entonces, si
si se proponen implementar en cierta parte, ya puede ayudar y les puede guiar para que encuentren un experto local quien podría apoyarlos para los sonidos de las letras en forma correcta y también para guiarlos para registrar los sonidos. Y ahora si uno envía estos sonidos para implementarlos en un juego, esto nos brinda un piloto, un proyecto pilota con el idioma, y la mayor experiencia que tenemos con el lenguaje es hacerle clic en la sección de Sudáfrica, en donde allí se habla de inglés. El problema es que no hemos podido encontrar audífonos. Esto es difícil representar esos sonidos sin los audífonos. Entonces yo creo que la mayoría de los demás idiomas no son tan difíciles de complacer con este proyecto, con este programa. Entonces espero yo que todos estos países de Centro y Sudamericana al final de cuentas reciban este tipo de oportunidad para sus niños. Y si quieren aprender un poquito más al respecto de este tipo de programas, voy a continuar entonces explicándoles más de esto mañana durante mi presentación que describe las operaciones globales. Muchas gracias a todos por su atención. Thank you so much, Professor. This has been a basic topic which is very important for preschool. Estamos convencidos de que los resultados del estudio longitudinal establece la importancia de diagnosticar e identificar de manera precoz los problemas de aprendizaje de la lectoescritura, la dislexia. Y esta identificación pues nos ayuda a darle oportunidad a niñas y niños a optar por este tipo de técnicas, metodologías o tecnologías que mejoran este problema de aprendizaje. Pero además esta oportunidad para la dislexia es clave porque genera independencia de las niñas y los niños con relación, por ejemplo, a que no tienen que depender del profesor para poder seguir leyendo y aprendiendo en la escritura. Están predispuestos al dictado, por ejemplo, y con las tablets pueden llevar a cualquier lado su libro para continuar la lectura. Entonces, de esta manera pues se mejora el aprendizaje y al ser independiente de la causa, cultural o biológica, porque lo que nos explicaba el profesor es una causa genética. Hay antecedentes importantes que ellos han encontrado en familiares con dislexia de niños y niñas que tienen este problema. Entonces es un trastorno, es una dificultad que puede revertirse de manera oportuna mediante este tipo de tecnologías como el grafo game. Muchas gracias, profesor. Añadir que algo muy importante como lección para todos los que están enseñando la lectura aquí y en otras partes. Lo más importante de las prácticas de la lectura es la lectura. Entonces, lo peor que puede ocurrir es que el niño empiece a evitar la lectura. Entonces, el juego se pierde. ¿Sí? Uno tiene que ser capaz de motivar al niño para que empiece a crear inmediatamente, que empiece a leer y que lea bastante, porque solo mediante la lectura puede uno aprender a convertirse en algo fluido para entender también las frases largas y los materiales difíciles.
inglés. Por lo tanto, es muy importante provocar interés en las lecturas. Eso significa que tienen que tener un emocionante contenido para la lectura. Por ejemplo, en África dicen que muchos países y muchos lenguajes, el único documento escrito que uno puede contarles más allá de la escuela es la Biblia. Entonces, esto no es tan emocionante como tal, de tal forma que una de las oportunidades que tenemos cuando ahora estamos diseminando el Graphogame en África es el permitir que el mismo canal les brinde unas historietas interesantes, emocionantes, que les provoque interés en leer y que se hagan fluidos lo suficiente como para aprender el inglés más fácilmente comparado a lo que solía ser anteriormente. Agradecemos a Heidi Lutinen y Daniel Rojas sus valiosas aportaciones el día de hoy y solicitamos a Augusta Franco nos acompañe para hacer entrega de los reconocimientos. Les damos un aplauso, por favor. Después de participar en esta jornada de aprendizaje, damos por concluidos los talleres y conferencias del día de hoy y les damos las gracias a todos por su presencia. Buenas tardes.